Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a este primer encuentro virtual de Futuro para Castilla y León. Para nosotros es un auténtico placer poder empezar nuestros encuentros virtuales con este excelentísimo plantel de ponentes que hoy nos acompañan. En primer lugar, evidentemente, agradecer a los ponentes por la facilidad que han puesto por estar hoy aquí, por su amabilidad y sin duda es un auténtico honor poder estar hoy aquí. Quería también agradecer evidentemente a los asistentes, a los que hoy están viendo este vídeo. También quería agradecer evidentemente a los organizadores, a la gente de Futuro para Castilla y León que han hecho posible este acto. Quería agradecer entre esos organizadores especialmente a una persona, que es Santiago Bayón, que gracias a él ha sido posible organizar este encuentro y esta charla que vamos a tener hoy aquí. Así que, sin más demora, presentaros a los ponentes, perdón. En primer lugar, tenemos con nosotros a Valentín Cabero, que es doctorado y profesor emérito en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca y antiguo decano de la Facultad de Geografía e Historia por la misma universidad, un referente auténtico en la lucha por la España vaciada. María Díez, profesora en comunicación, actualmente profesora de periodismo en la Universidad de Valladolid. Jaime Izquierdo, licenciado en Geología en la Universidad de Oviedo y autor de obras de referencia como El país de Celso Amieva o La casa de mi padre, entre otras muchas. Actualmente en el gobierno de Asturias como experto y referente en la lucha contra el reto demográfico. Comisionado en el Gobierno de Asturias por el reto demográfico. Roberto Lozano, licenciado en Biología, máster en Gestión Ambiental y Dirección en Organización de Identidades y actualmente presidente de la Fundación Oxígeno. Y sin más, dejo a mi compañero Álvaro García Velázquez, que me va a acompañar en esta charla. Adelante, Álvaro. Activo el audio. Si no, difícil lo vamos a tener. Ahora se escucha, ¿no? Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio, y también muchas gracias al resto de ponentes por celebrar junto a nosotros y nosotras este acto. Lo primero que queríamos comentaros, que queríamos debatir con vosotros, es si tenemos en cuenta que la situación actual de falta de recursos que tenemos en Castilla y León, de población y de falta de oportunidades, es derivada de un modelo de desarrollo que hay en España que ha dejado a una parte atrás. ¿Hasta dónde nos tenemos que remontar para poder empezar a ver este proceso que estamos sufriendo, ¿no? Cuándo empieza el fenómeno y cuáles son los motivos que lo explican el mismo? Valentín, yo creo que puedes empezar tú. No sé si te oye. Bien, buenas tardes a todos. Un gran saludo a los colegas que nos acompañan en este foro y un primer apunte sería cambiar un poco de lenguaje. Lo de la España vacía ha hecho mucho éxito periodístico y, sin embargo, desde una perspectiva territorial, la España del interior, la España de Castilla y León, del borde de Portugal, es un espacio estratégico para toda la península y más que vacía está olvidada y expoliada. Creo que habrá que empezar a decir la España y el interior con esperanza y con grandes recursos estratégicos para el momento actual. Dicho esto, creo que debemos remontarnos a un proceso de la época franquista que llevó a la ruralización del país de una manera, yo creo que exagerada. Se rompió con la guerra civil los ritmos heredados de la primera mitad del siglo XX, del primer cuarto. La ruralización llevó a una presión sobre los recursos naturales en los años 40, 50, hasta mediados de los 60, finales de los 60, y por lo tanto habría que distinguir un proceso de expulsión del mundo rural
del éxodo rural que tiene algunas fechas de referencia. Una la señalaba ayer Jaime, 1959, el plan de estabilización en la economía española y la apuesta por una urbanización y por una industria que necesitaba mano de obra barata. Luego vendrán los planes de desarrollo de los años 60 hasta la crisis del año 73, que es el momento del 60 al 73, 75, es el periodo de máxima expulsión, y tendríamos que, a partir del 73, una mini crisis que afecta a todo el modelo económico y que lleva a un nuevo proceso de emigración, de asentamientos, etc. Bien, ¿qué supone esto? 7 millones de españoles que salen del mundo rural hacia las ciudades, hacia Madrid, hacia Barcelona, hacia el País Vasco, hacia Asturias, y unos 3 millones de ellos se van a Europa. Es la mano de obra que necesitaba el país para iniciar un término peligroso que se vuelve a utilizar ahora: la modernización del país. ¿Qué significa la modernización? La utilización de mano de obra barata en el mundo urbano, en la industria. ¿Y dónde se encuentra? En ese mundo rural del minifundio, que es una gran parte de nuestras montañas, de Castilla y León. Lo encuentra en los jornaleros de Extremadura, de Castilla-La Mancha, de Andalucía, y por lo tanto se lleva a un proceso de desarticulación, y para Castilla y León, para las montañas interiores, supone la ruptura total de algo que debemos de recuperar en las propuestas actuales, y que son las rupturas de las agriculturas familiares. Las agriculturas familiares, que era el elemento de equilibrio, con grandes costes humanos, con grandes necesidades, con gran pobreza, podríamos decir. Sin embargo, en el manejo de los recursos naturales, esas agriculturas familiares estaban llenas de experiencias, de buenas prácticas en muchos casos, y esa ruptura es la que ha llevado a lo que podríamos llamar en este momento el proceso de desvinculación del mundo rural. Los analistas últimos empiezan a hablar de desterritorialización. Se pierden los vínculos con el territorio, con el paisaje, con las formas, con los usos heredados, con los bienes propios, con los bienes comunes y con las buenas prácticas de esas economías tradicionales que tenían virtudes positivas en la relación con el manejo de esos recursos naturales. Este proceso se inicia, es muy largo, se inicia primero con los más pobres del mundo rural, con los marginales, pero luego afecta a la estructura general, afecta a la pequeña propiedad, a la mediana propiedad, y ahora la propiedad media alta, con las nuevas tecnologías y con los procesos de ayuda de la Unión Europea, está más vinculada a la ciudad que al mundo rural. Sus intereses no son los del mundo rural. Ha sido un proceso de rupturas sucesivas con el mundo rural y con el mundo del interior. Y esto nos debe hacer reflexionar sobre lo que tendremos que abordar en el futuro inmediato y a partir de este año. Después de la experiencia del confinamiento, hay que detenerse y pensar que el modelo ha fracasado, que la modernización predicada no ha llegado a ningún buen puerto, que las metrópolis son devoradoras de recursos, de personas y de felicidad. Esa es mi opinión. Bien, muchas gracias, Valentín.
Vamos ahora con Jaime Izquierdo porque se tiene que ir a las 9, por tanto vamos a adelantarle un poco. Así que cuando quieras, Jaime, estás. Bueno, pues un gusto estar con vosotros, escuchar a Valentín, el maestro, que da gusto escucharlo con la claridad con la que expone. Hacía mucho que no nos veíamos y nos vemos de esta manera. Lo suyo sería verse con un vino y un poco de queso en alguno de los pueblos de montaña de Castilla y León. De Begaña. O de Gaña, nos vamos a la frontera. Sí. Bueno, yo creo que el planteamiento de Valentín es impecable. Yo voy a hacer solo dos matices que digamos, por acompañar, ¿no? Porque digamos que el movimiento importante de desruralización, de ruptura, de marchas, efectivamente es el de la industrialización. Y a diferencia del que se produce, y hablo, digamos, de lo que conozco en Asturias y Galicia, que es lo que más conozco, a diferencia del que se produce, digamos, a finales del 19 y principios del 20 hacia América, aquella primer avance o primera emigración es una emigración estratégica de la familia campesina. En Asturias se dice, todas las casas tenían un indiano. Es decir, la economía familiar y agrícola que tiene cierta capacidad porque el señorío está desprendiéndose de tierras, ya está en la perspectiva industrial, que pueden comprar algo de tierra, necesitan capital. Entonces alguien de la casa iba a América a hacer capital, pero la idea era regresar y capitalizar la casería, ¿no? Esa es, que luego ocurrió lo que ocurrió. Resulta que encontraron más oportunidades y arrastraron hacia allá a otros miembros de la familia o del pueblo, ¿no? Pero inicialmente esa era la idea. Era colocar a alguien, al más emprendedor de la casa, a capitalizar, a hacer capital. En cambio, la de los años 59 es la rendición de la casa. La casa campesina considera que ya no tiene futuro, que el futuro es la industria y hay que cerrarla y marcharse a la ciudad. Y esa es la gran diferencia, ¿no? Ahora, efectivamente, la cuestión es que todo giraba alrededor de un concepto que era la agricultura familiar. Lo que ocurre y las dificultades que vamos a encontrar en el futuro es que conocemos los protocolos de trabajo de la agricultura familiar. Sabemos cómo era capaz de interrelacionarse con el medio y cómo las diferentes casas en una aldea o en un pueblo tenían elementos comunes, sobre todo cuando operaban en los comunales a través de su propia normativa. Y cómo los niños se educaban en esa normativa, que no era otra cosa que la Constitución. Aquello era constitucional. Sabían que debían respetar aquella ley porque eso era lo que les daba la oportunidad de vivir en el territorio. Por tanto, eran comunidades ecosociales. ¿Cuál es la cuestión ahora? Que esas familias no existen. Es decir, aquellas familias troncales de la abuela, el padre y los 7 hijos, con un jefe de filas que era el padre, que era el director general de la casa, eso ya ha muerto. Por tanto, podríamos ir hacia conceptos que tienen que ver más con la cooperativa. Es decir, reproducir. Y eso es lo que estamos trabajando, y avanzo un poco, es lo que estamos trabajando en alguna aldea asturiana. Vamos a tratar de fijar cuál era el volumen de trabajo que había en una aldea y con qué estructura de carácter cooperativo podemos funcionar y reproducir ese esquema para volver a tener paisajes en mosaico, diversidad, producir alimentos muy singulares, evitar los incendios, recuperar razas ganaderas, todo aquello que había puede funcionar, pero necesita una forma de organización. Por tanto, yo tengo algunos apuntes hechos sobre de la agricultura familiar a la agricultura comunitaria, ¿no? En el que alguien pertenece a esa comunidad, pero tiene una familia que puede ser una familia de 2 personas del mismo sexo, o una persona sola, o una familia. Digamos que el Modern Family, la serie de televisión americana, se da también en el rural. O sea, ahora las familias son las mismas en la modernidad urbana que la ruralidad. Por tanto, necesitamos ir hacia esa recuperación de la cultura campesina bien organizada con nuevas formas de organización. Bueno, me detengo ahí porque si no voy a consumir mucho tiempo. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Ahora vamos con María Díez. María, cuando quieras. Activo el micrófono. Bueno, muchas gracias por invitarme y sobre todo con este plantel tan magnífico. Así que nada, muchas gracias. Ya que han hecho tan excelente repaso
de cómo hemos llegado aquí, voy a dar a lo mejor un punto de vista algo más joven, ¿no? Ya que yo soy la más pequeña de aquí, yo creo. Y es también hablar de lo más reciente, porque no solo es importante lo que ya ha pasado hace muchos años y que nos ha cambiado completamente, sino también hablar de la crisis económica que nos ha llevado en gran parte a cómo estamos ahora y que ha hecho que la población haya descendido de una forma drástica. Y es evidente, vamos, que es que te vas a los datos del INE y desde el 2008 va así. Así que yo creo que es importante hablar de esa crisis económica que agravó totalmente la situación económica y laboral de España y solo se mantenía un poco en Madrid. Y ahí va un poco todo lo que vamos a hablar, yo creo, hoy. Además, también yo creo que hay que hablar del descenso de la natalidad y del envejecimiento de la población, que nos han llevado a, pues efectivamente, una población muy envejecida, que no nace más gente y los jóvenes, los pocos que hay, tienen que irse para encontrar un trabajo medianamente digno. Yo lo estoy viendo con mis amigos, o sea, la mayoría se han tenido que ir a Madrid para buscar empleos cualificados especialmente, y los que están aquí, pues a duras penas, ¿no? Y también quería hablar de un tema que a lo mejor es un poco superficial, pero yo creo que es importante, que como periodista además me afecta, que es esa imagen que se da del medio rural y que es muy negativa y sigue siendo muy arisca, muy, pues eso, muy negativa. Todavía hay gente que piensa que en el medio rural la gente es paleta y eso es lamentable. ¿Cómo podemos permitir eso en los medios de comunicación y en general nuestros políticos bueno, que todas las figuras públicas no tratan de cambiar eso, con lo importante que es promocionar el medio rural en Castilla y León, especialmente con lo amplio que es? Y bueno, también hay que mencionar, por supuesto, que todo esto hace que el acceso a los servicios sea más complicado, sea peor, haya menos servicios y, por tanto, menos gente se queda en el medio rural. Todo sobre todo provocado por la crisis económica. Y bueno, voy a dejar esas pinceladas de varios conceptos que he ido pensando, porque si no yo también me puedo enrollar hasta el infinito. Muy bien, muchas gracias, María. Ahora vamos con Roberto Lozano. Ahora, de todas formas, cuando termine Roberto, podemos dar, si queréis, un par de minutitos para que hablemos, de contrarréplica si queréis, pero vamos, yo creo que básicamente en este punto estamos o estáis todos de acuerdo. Sí que me gustaría hacer un pequeño inciso. Es cierto lo que dices, María, pero a veces, muchas veces, cuando hablamos de España vaciada o de España esperanzada o de España de interior, como ha dicho Valentín, pensamos en el medio rural y es evidente porque es como lo más evidente, ¿no? Lo que ya está a punto de morir, pero sin embargo también yo creo que tenemos que pensar en las pequeñas y medianas ciudades porque creo que a este paso se va a explorar hasta Valladolid, ¿no? Que yo creo que es Sí, sí, yo también buena... querría hablar más adelante, sí, sí. Vale, pues perfecto, hablamos de eso. Roberto, cuando quieras. Bueno, no, muchas gracias igualmente por habernos invitado aquí a la Fundación Oxígeno y no me queda mucho que decir porque lo habéis dicho más o menos todo. Quizá algunas apreciaciones que vienen a colación o como resultado o a la vez de toda esa situación que se dio desde el año 59 y que lamentablemente hasta el día de hoy sigue existiendo, aunque en los últimos 10 años yo creo que menos, ¿no? Y por un lado está esa parte de mentalidad de la gente que se crió en los pueblos. Yo veo a mi padre que tiene 90 años y es que vivieron en una penuria tremenda. Entonces no había nada, no había agua, no había luz, no había carreteras, no había televisión. Y todo aquello cuando, debido a todo lo que habéis contado, sale la gente del campo, pues evidentemente lo que quieren es que sus hijos nunca vuelvan a esa situación, la cual ha cambiado muchísimo. Pero en la mentalidad de todas las personas, en lo más íntimo de cada familia, sigue estando, ¿no? Y sigue estando en las familias urbanas,
que aleccionan a sus hijos. Bueno, vamos a poner a los que tenemos ahora entre 30 y 50, para que no se vuelva al campo, y repito, que no es del todo así ya, ¿no? Y todavía muchísima gente, hace poco discutíamos en un pueblo con varias familias, hablando sanamente, ¿no? Pues los que estáis en el pueblo sois los que más habéis poblado el pueblo, porque habéis llevado a vuestros hijos a estudiar a Burgos, a Valladolid, a Madrid, y les habéis comprado un piso en Burgos, Valladolid o Madrid, para que se queden allí. Y los ahorros de la familia van a ese piso, ¿no? Y no pasa nada, porque lo haría yo como padre para mis hijos buscando lo mejor, ¿no? Pero todo eso viene con una carga muy fuerte que hace que nos estemos educando hacia un destino que igual no es el que queremos. Bien, es verdad que ahora mismo ya muchísimas familias, muchísimas personas, y quizá toda la gente que tiene en su mente irse al medio rural, este peso no lo tiene, sea más bien joven o sea más bien viejuna, ¿no? No lo tiene porque tiene un interés en irse y sabe que las cosas han cambiado, ¿no? Y a mí sí que me gustaría, y que luego lo podemos ahondar en ello, en recalcar que quizá el grave problema que tenemos en el mundo en su conjunto y en España no es la despoblación, sino la superpoblación, ¿no? ¿Por qué 6 millones de personas viven en un entorno como Madrid, donde siempre decimos, que lo habéis dicho un poco, ¿no? Siempre decimos, no, me voy a vivir a Madrid. Yo con mis amigos todavía sigo discutiendo que pues, se van a Madrid al teatro como que en Burgos o en Valladolid o en Oviedo no hubiese teatro, ¿no? Bueno, pues yo qué sé, para ver el Rey León, igual te tienes que ir al Circo del Sol, te tienes que ir a una ciudad, pero ya no es como antes, ¿no? Pero las ciudades grandes, las megaciudades, por llamarlas así, de españolas, Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, bueno, pues pueden tener ese grave problema de la superpoblación porque no tienen nada. Decimos que Madrid tiene de todo, no tiene nada. No tiene, lo habéis dicho antes también, no tiene agua, no tiene alimentos, no tiene energía, no tiene ladrillos para construir. Todo eso viene de la periferia y del medio rural. Muchos de los problemas ambientales que puede tener la cornisa cantábrica para protegerse vienen por la generación de energía que lleva un tendido eléctrico a Madrid capital, ¿no? Curiosamente. Y bueno, pues todo esto creo que es parte de la reflexión que ahora mismo está ahí y cada vez más, y que además aprovechando la pandemia, donde hay muchísima gente con datos objetivos, que se lo está empezando a madurar. Y también hay que tener en cuenta una cosa, que no podemos solucionar ahora en 5 años o 10, pues hemos dicho desde 1959, ¿no, Jaime? Pues solucionar un problema de 60 años en 5, ¿no? Igual necesitamos otra generación más, pero ya hemos empezado a cambiar, ¿no? Y me callo por aquí ya. Sí, ahondando un poquito más en lo que estáis hablando, sobre todo los últimos que habéis hablado, tanto Roberto como María, de esa concentración económica que se está dando en torno a Madrid, sobre todo, quería dar unos pocos datos, y es que si Madrid ocupa el 1,6, si no me equivoco, el 1,6% del territorio estatal de España, concentra ya a casi el 15% de la población y casi el 20% del PIB de España se concentra ahí en Madrid. Concentra también al 21% de las profesiones más cualificadas de todo el país están en Madrid. Casi la mitad de las 1.000 mayores empresas españolas tienen sede en Madrid y del 72% de las licitaciones del sector público estatal corresponden a órganos de contratación situados en Madrid que acumulan hasta el 87% de los importes adjudicados, ¿no? O sea, es que es un proceso que se lleva ya dando durante años, que yo creo que se están potenciando con prácticas de lo que se llama dumping fiscal, sobre todo, que están haciendo que la economía se esté concentrando sobre todo en la capital de España. Y también quería comentaros y preguntaros sobre eso, ¿no? ¿Cuáles son las causas o el modelo estructural que tenemos en nuestro modelo productivo y qué es lo que está haciendo que durante ya estas últimas décadas generaciones prácticamente enteras, sobre todo de jóvenes, estén abandonando Castilla y León, y no solo Castilla y León, sino otras comunidades autónomas? Valentín, como geógrafo, ¿nos puedes ilustrar si esto ha ocurrido más veces en la historia de la humanidad? No se te oye. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, creo que el modelo productivo del país, a pesar de las autonomías, no ha cambiado en absoluto. El proceso de concentración
que acabas ahora mismo de analizar con algunos datos, tiene un gran componente político o geopolítico para todo el país. Y algunos datos que tú has dado se deben fundamentalmente a la estructura de poder, del poder económico, pero también a la estructura de las comunicaciones, de las grandes infraestructuras que tenemos en el país, que han llevado a un modelo muy centralizado y que en un momento determinado se pudo cambiar, sobre todo a partir del año 1987. En 1987 se hace un gran plan de comunicaciones en España, con el gobierno del PSOE, el gobierno socialista, y intenta de alguna manera cambiar el modelo, pero los poderes económicos del momento prácticamente lo impiden. El primer hecho que podéis recordar, los más jóvenes estabais, no habíais nacido algunos en ese momento, es la supresión de los ferrocarriles de comunicación interna en España. Se suprimen varios miles de kilómetros de ferrocarril entre el 85 aproximadamente, en torno al 85. Ya hemos hablado de esto en otros momentos. Y se hace un gran plan que de nuevo va a centralizar las comunicaciones y una apuesta por la gran velocidad, el AVE, famoso, que se inaugura, el primer ejemplo es la inauguración en la Expo de Sevilla en el año 92 de ese proceso de concentración. Eso no ha cambiado. Y por lo tanto las tomas de decisiones que corresponderían a las comunidades autónomas en la mejora de sus equipamientos, de sus modelos productivos, prácticamente han seguido las pautas existentes anteriormente, salvo en algunas pequeñas zonas donde se ha logrado corregir el modelo anterior. Pero ese proceso de centralización sigue en estos momentos actualmente. Solamente hay que ver lo que hemos financiado en el entorno de Madrid con todas las autovías periféricas del área metropolitana. Junto a esa cuestión, habría que señalar que el modelo productivo de Castilla y León ha sido muy dependiente precisamente de las necesidades del área metropolitana de Madrid, tanto en energía, en materias primas, como en mano de obra. Prácticamente las 90.000 personas que ha perdido Castilla y León aproximadamente desde el año 2008 hasta ahora, se han ido concentrando los jóvenes en Madrid. Aproximadamente, yo no tengo los datos ahora mismo actualizados, pero más del 40% de esos jóvenes o los que han emigrado hacia Europa o hacia otras zonas han ido hacia Madrid. Por lo tanto, el modelo de centralización del poder de la economía en Madrid es el fracaso del resto del territorio de un equilibrio necesario. Tendríamos que hablar luego del papel de las pequeñas ciudades y del papel de las políticas públicas en Castilla y León, por ejemplo. Por mi parte, esta es la opinión de momento. Jaime, si Bueno, quieres continuar. por la ronda, me imagino que seguimos haciendo la ronda en la dirección que Sí. está. Digamos que a la economía de concentración y especialización industrial polarizada del 59 sucede esta economía de centralización en una economía de servicios, ¿no? Se produce una terciarización de la economía y las ciudades lo aprovechan mejor, ¿no? Sobre una estructura que nos dirige a Madrid, y en la línea de lo que plantea Valentín, cómo la clave fundamental es profundizar en el modelo radial y incrementar la velocidad del modelo radial. Es decir, se apostó
por la gran velocidad en lugar de por la gran vertebración territorial, ¿no? La tradición francesa, con respecto a la ordenación del territorio, a la cultura del territorio de los franceses, que forma parte clarísimamente de la cultura política del país, se caracteriza por dos cuestiones. Primera, porque no se mandó a la basura todo el conocimiento campesino. Es decir, cuando aparece la especialización agraria, en los años 60, sobre todo de la mano de geógrafos y de antropólogos y de sociólogos rurales, se llama la atención sobre el valor de lo rural, ¿no? Yo creo que era Mendrás el que acuñó aquello del arte de la localidad, l'acte de la localité, que heredaba, por otra parte, la forma de aproximación territorial de la institución libre de enseñanza, ¿no? Con las tres patas del conocimiento. Dos universales, la ciencia y la técnica, y otra estrictamente local. El conjunto de conocimientos que en un territorio una comunidad sabe para relacionarse con ese territorio. Y eso tenía muchísimo valor. Por tanto, en la aproximación territorial, lo primero que había que conocer cuando uno llegaba a un territorio era eso. Cómo estaba organizada aquella comunidad. Y luego sacabas algo de la ciencia y de la técnica para hacer mejorar esa comunidad. Esa es la aproximación territorial correcta que se da en el resto de Europa. ¿Qué ocurre en España? En España ocurre lo contrario. La tecnocracia industrial y la especialización marca el criterio. Llegan las ingenierías a los montes y dicen esto se va a plantar de pinos o se va a plantar de no sé qué, y se olvidan de la estructura previa de conocimiento y de ordenación del territorio. Por tanto, lo que marca es eso. Y para marcar eso hay que dejar bien claro que los otros son unos ignorantes. Pero es que nos está sucediendo lo mismo. Nos está sucediendo ahora lo mismo si sustituimos pinos por lobos. Es decir, la clave ahora, en términos biocráticos, es que lo más guay que hay en el monte son los lobos, ¿no? Tema, por cierto, de mucha actualidad en el día de hoy, ¿no? Cuando lo que teníamos eran comunidades que sabían relacionarse con los lobos y sabían hasta dónde podrían llegar y hacia dónde no deberían llegar. Y aquel conocimiento y esa cultura no nos lo contaron en las universidades, ¿no? De manera que ahí perdimos una excelente reflexión sobre esa primera cultura que sabía manejar territorio. Y la segunda es precisamente la que marcan los franceses cuando empiezan a ver el triunfo de las ciudades. Las ciudades, con independencia de lo que sucede en Madrid, ese aumento de población es un fenómeno mundial que Mumford analiza muy bien y que, por cierto, él establece que la primera gran metrópoli la hicieron el Imperio Romano. Los imperios y las concentraciones tienden a generar ese tipo de desabruptos, ¿no? Es decir, todo lo que ahora vemos en los grandes espectáculos, en los campos de fútbol, en esas muchedumbres que se ven en las ciudades, eso ya ocurría en Roma. Ya ocurría en Roma. Por tanto, las ciudades modernas reproducen un modelo imperial y lo estamos viendo en las ciudades chinas también, ¿no? Estamos viendo ese asunto. ¿Tenemos capacidad para revertir el proceso y plantear que las ciudades intermedias, las villas y luego incluso las aldeas, que tienen las aldeas, y a mí me gusta mucho, hoy esta mañana teníamos una reunión de ordenación del territorio y volví a sacar la definición. Una aldea es una estructura protourbana diseñada exclusivamente para saber relacionarse con la naturaleza. No hay ninguna otra estructura urbana que sepa hacer eso. Y eso era lo que hacía una aldea. No podemos despreciar esas pequeñas estructuras, porque saben relacionarse con la naturaleza. Sin embargo, seguimos muy lejos de esa percepción. Las ciudades tienen muchas funciones. Las aldeas básicamente tenían esa, ¿no? Un amigo portugués dice, cuando habla del hombre como constructor de naturaleza, dice: o homem é un animal que fai clareiras. El hombre es un animal que hace claros en el bosque para vivir. Y esas clareiras, esos claros, son fundamentales para la biodiversidad y para el incremento de la biodiversidad paisajística. Por tanto, regresar a esa inteligencia acumulada desde el Neolítico hasta 1950 nos daría muchas oportunidades. Pero va a ser una función de regreso, ¿no? de toma de conciencia del valor político y de búsqueda de mecanismos para que sea posible que la gente, aparte del teletrabajo, practique el tierra-trabajo con la misma dignidad, ¿no? Y en la medida que presta servicios a la sociedad, servicios agroecológicos, reciba una retribución. Probablemente la PAC podría hacer esa función. El pago de la prestación de los servicios agroecológicos.
no el pago por el número de cabezas de ganado que tengas o por el número de hectáreas, por la prestación de servicios, ¿no? Por ahí podrían ir los grandes elementos de reversión para empezar a pensar que se puede vivir con mucha calidad, con mucha dignidad y muy bien, con un bienestar importante en el pueblo, mucho más que en los suburbios de las ciudades para muchas clases, ¿no? Las clases desfavorecidas de las ciudades existen, ¿no? Sabemos que las ciudades ya reclaman mucha atención en población, pero la calidad de vida en las ciudades deja mucho que desear por razones conocidas, ¿no? Sobre todo la pandemia nos ha venido a decir claramente que íbamos mal, pero ya íbamos acumulando muchas distopías en la ciudad, ¿no? María. Y continúo yo, pues como creo que poco más puedo aportar a lo que han dicho mis compañeros, voy a aportar un posible mecanismo de los que apuntaba Jaime, o más bien algo que creo que no se ha hecho bien y que es necesario y ahora más que nunca, que es que las instituciones en general y las empresas en particular no han apostado por modelos productivos basados en la innovación y en la investigación. Y, por ejemplo, en España hay una lucha porque el presupuesto en investigación ascienda a más del 2% del PIB español, porque ahora mismo es bajísimo, es el más bajo de Europa, si no me equivoco, o uno de los más bajos. Y es que esa investigación puede tener lugar en Castilla y León y en cualquier lugar de la llamada España vaciada, en realidad. Y también en las ciudades medianas, la investigación se puede ubicar donde uno quiera que se ubique la investigación. Y se puede investigar además sobre las cuestiones que apuntaba Jaime. Y es que tenemos capacidad para ello y la pandemia ha demostrado precisamente la necesidad de innovar, la repercusión económica que esto tiene, por feo que sea, lo hemos visto con la vacuna, es que tiene una repercusión económica. Y también es necesario invertir en investigación para crecer tanto económicamente como socialmente, como culturalmente. Y todo ello garantiza un progreso de la sociedad. Además, esto fomenta también la internacionalización de la producción. Si nos basamos en la innovación también tecnológica, científica, etcétera, se internacionaliza la producción. Y bueno, básicamente yo creo que nos tenemos que quedar con que si algo tenemos que aprender de esta pandemia es que de nada sirve un edificio en Madrid lleno de oficinas, ¿no? Para progresar como sociedad, que todo eso puede cambiar y nos podemos basar en nuevos modelos y aprender también del pasado y basarnos en las tecnologías del futuro para avanzar como sociedad y garantizar más servicios y mejores también. Muy bien. Por último, Roberto. Bueno, como bien ha dicho María, ya se ha dicho casi todo, ¿no? Si queréis, volviendo un poco al origen de la pregunta, simplemente apuntar algunas reflexiones que a mí siempre me han inquietado un poco y que creo que siguen vigentes, ¿no? Que, bueno, una cosa es el modelo productivo, que nos puede gustar o no gustar, podemos estar totalmente en desacuerdo con él, pero cuando uno, por ejemplo, se ha creado en la provincia de Burgos, ve que el modelo productivo podía estar aquí, pero no está aquí, está entre Madrid o el País Vasco, ¿no? Y entonces alguien decidió, por cuestiones políticas, dónde tenía que estar la industria y dónde tiene que seguir estando. Y hoy en día, hoy mismo, sigue pasando igual, ¿no? Todos esos pactos políticos hacen que la población se vaya hacia un sitio u otro, ¿no? El pueblo más grande de la provincia de Burgos, ¿sabéis cuál es? Pues es Baracaldo. Baracaldo tiene 55.000 personas que ya serán muchas octogenarias, burgaleses de primera generación, más luego ya pues todos los demás que vienen detrás, ¿no? Y eso pues hace ver que hay una competencia, entre comillas, desleal entre territorios que son fronterizos y que cuando alguien quiere instalar una fábrica o una empresa en la provincia de Burgos, en este caso, en Miranda de Ebro, que está en el límite, pues lo hace un kilómetro más para allá, tiene unos beneficios fiscales y demás que vienen dados por esos pactos políticos que no hemos sabido nosotros desde la Castilla profunda generar o gestionar hacia nosotros, ¿no? Y eso pues es algo que hoy sigue ahí, ¿no? Cuando hace 4 o 5 años escuchaba que en Móstoles se abría un telecentro de trabajo online
y atención telefónica con 500 personas trabajadoras atendiendo el teléfono, pues uno puede pensar que eso puede estar en Benavente o puede estar en Salas de los Infantes, ¿no? Hay quien me dijo que no puede estar ahí porque no hay población para llenar esos puestos de trabajo. Dije, bueno, pues que ese es el problema, ¿no? Ya lo iremos llenando. Pero el hecho de que una empresa de telefonía quiera abrir en Móstoles un centro para 500 personas y no lo quiera abrir en una localidad de Toledo, de Ávila, de Segovia, pues hace pensar muchas cuestiones, ¿no? Nosotros hemos trabajado un poquito en su momento, hace muchos años, en plan filosofar con Microsoft, y ellos tienen en diferentes lugares del mundo una política que es que si puedes estar en la oficina en 2 horas, en la oficina central, puedes vivir donde quieras, ¿no? Y trabajar donde quieras. Y echaron la cuenta y les salía mucho más, unos 3.000 euros al año más barato tener una persona en casa que tenerla en la oficina pagando un edificio, un alquiler, una limpieza y además con buenas comunicaciones, ¿no? Lo que ellos llamaban las aldeas del futuro, y esto hablo ya hace 15 años. Con lo cual, está claro que ahora mismo hay mucho que romper en los políticos, en las mentalidades. Y otro directivo de otra empresa, que voy a decir cuál, me decía hace poco, si es que nuestra empresa nos pasaríamos todos al medio rural mañana. El problema que tenemos es que los directivos, que estamos ya maduritos, no nos vamos a querer ir de Madrid y entonces nunca vamos a mover y remover para marcharnos. La empresa sí puede decidirlo, pero yo como esté directivo no lo voy a hacer, ¿no? Ha pasado con la fusión de las cajas de ahorros. Se han ido las cajas de ahorros los bancos, la que estaba en León no está en Málaga, que se unió con la de Málaga, se ha ido a Madrid. Las que estaban en Burgos se unieron con la de Barcelona y no está en Valladolid, se ha ido a Barcelona. Y al final nos hemos quedado todos como desangelados, ¿no? Bueno, en definitiva, que todo eso sigue ahí, tenemos que luchar contra ello, ¿no? Pero bueno, como bien ha dicho María, yo estoy en las dos vertientes. Creo que la aldea como prototipo y como lugar para experimentar, no hay que inventarse nada, ya está. Y ahí, innovando y con nuevas tecnologías, es el futuro sin duda alguna, ¿no? No sé si la aldea de 10 habitantes como la de Obelis, o la de 1.000 o la de 100.000, pero hasta ahí, ¿no? Equilibrando el territorio, buscando que esas 6 millones de personas no pueden estar juntas en un sitio y que Soria no puede tener 30.000. Soria con 50.000 ofrece los mismos servicios y tiene más vida cultural, más vida de todo tipo y posiblemente no tenga que hacer una gran inversión, ¿no? Pero bueno, que me estoy liando. Que pasamos a la siguiente pregunta, Álvaro. Sí, y un último apunte, hablando de esto último que estamos hablando de la industria, también creo que hay que decir que hay un fuerte desequilibrio dentro de nuestra propia comunidad. Evidentemente, creo que es necesaria una potenciación industrial en toda la comunidad, pero no es lo mismo hablar del eje industrial formado entre Palencia, Burgos, Valladolid, sobre todo relacionado con la FASA Renault, que son provincias que tienen entre un 20 y un 25% de población ocupada en el sector, que está un poquito por encima de la media española, que hablar de provincias del oeste como León, Zamora y Salamanca, que tienen la mitad de población ocupada que esas, ¿no? Que tienen entre un 10 y un 13%, ¿no? Que son León, Zamora y Salamanca. Yo creo que ahora se abren oportunidades, sobre todo relacionadas con la transición ecológica, y Castilla y León, que precisamente ya es una potencia en energía eólica e hidráulica, creo que tiene mucho que ahondar y que potenciar en estos sectores. Pero bueno, yo creo que es algo también que podemos hablar después en relación con... Álvaro, se te está cortando. ¿Se me ha cortado mucho? ¿Se me oye bien? Ahora sí. Antes se te ha cortado la última parte. Vale, ¿y se me ha cortado dónde? El contexto te lo hemos cogido. Sí, bueno, he hablado que también hay desequilibrios dentro de la comunidad, hablando del sector industrial, y que mientras que hay provincias que tienen entre un 20 y un 25% de población ocupada, como como Burgos, Palencia y Valladolid, que siguen siendo insuficientes, hay otras como León, Zamora y Salamanca que no tienen ni la mitad de esa población, que tienen entre un 10 y un 13% de población ocupada, ¿no? Yo creo que también está bien relacionado con el mal empleo de los fondos de reconversión, ¿no? Sobre todo de la minería en León. Y creo que a futuro se abre una oportunidad precisamente en este terreno con la transición ecológica, que podemos hablar después en siguientes preguntas, sobre todo porque Castilla y León ya es potencia, aunque insuficientemente, ya es potencia en energías como la eólica y la hidráulica.
pero bueno, ya si queréis ahondamos, para no alargar más este bloque, ahondamos más en ello en siguientes preguntas que abren Antonio a continuación. Sí, además yo quería enlazar con lo que habéis dicho. Entendemos que desde Futuro Castilla y León además vamos a hacer extensivos datos sobre esto, que es la economía del siglo XXI, que ya llevamos 21 años ya del siglo XXI, que tiene que ver con la digitalización, que tiene que ver con, ahora con la pandemia, como que se ha acrecentado todo el fenómeno del teletrabajo, y ciertas oportunidades que hay que aprovechar, que hay que entender ahora de cara al futuro, ¿no? Al hilo de lo que estábamos comentando, sobre todo lo ha comentado Roberto, y tiene que ver con las decisiones políticas del futuro para Castilla y León, también hacemos un análisis que tiene que ver con que, de hecho, uno de los problemas de las decisiones que nos han llevado aquí es producto, evidentemente, de unos partidos políticos y de unos políticos en concreto que han pensado desde Madrid y para Madrid. De hecho, Castilla y León en concreto ha tenido dos presidentes del gobierno estatal y, sin embargo, ese fenómeno ha seguido creciendo. Parecería que al final se utilizan las instituciones y los parlamentos autonómicos para hacer carrera política más que para dar las soluciones y alternativas a la mejora de sus poblaciones, de sus gentes, de sus territorios, ¿no? Con eso vamos a la siguiente pregunta, que es si pensáis que la forma en la que se ha hecho política en España por parte de todos los partidos en el gobierno ha sido pensada desde Madrid y únicamente para zonas muy concretas de España, si puede ser uno de los motivos de esa desigualdad en España, de esa España de dos velocidades, España vaciada y la España abarrotada. Valentín, de nuevo, si quieres. Sí. Bueno, el tema que proponéis tiene mucha envergadura, ¿eh? Las políticas públicas en España han estado marcadas desde 1986 por la filosofía de la Unión Europea. Desde que ingresamos en el mercado común, luego la Unión Europea, y por ejemplo, una ley que Jaime se acordará muy bien, que era la Ley de Agricultura de Montaña, en el año 82, y que era muy ilusionante, muy optimista, muy creativa para el territorio, pues se tuvo que integrar prácticamente en la política europea, en el manejo de los fondos, al poco tiempo, impulsó mucho algunas de las ideas que han renovado el mundo rural, pero el proceso de los fondos europeos marcó en gran medida muchas de las políticas y muchos de los caminos. Ahora, si vemos alguna cosa positiva o alguna cosa negativa, yo marcaría un momento en la política nacional fundamental, que ha destruido el país, que lo ha desarticulado, que es 1998, la ley del suelo del gobierno de Aznar en 1998 es una ley que abre el neoliberalismo más corrupto y al mismo tiempo más devastador para el país, con los procesos de urbanización generalizados y con los procesos de especulación. Esa es, no se habla mucho de ella. Otra ley que hizo mucho daño desde la perspectiva territorial, muy reciente, la ley Montoro del año 2013 sobre la reforma de la administración local y de la administración pública, que puso en entredicho la situación de los pequeños municipios, de las juntas vecinales, de que marcaba una filosofía de concentración urbana a partir de los 20.000 habitantes, donde los efectos multiplicadores y económicos serían viables y que iba a marginar pues prácticamente el mundo rural. Yo la llamé la ley de desamortización de Montoro porque iba a acabar con los bienes públicos,
a las juntas vecinales le quitaba los poderes que figuran en la Constitución, como pequeños entes locales, de manejo de sus bienes públicos. Estos son dos leyes. Una ley positiva que marcaría un ritmo de alguna forma renovador. La ley de Zapatero del desarrollo rural del año 2007, que crea una filosofía a escala de proximidad de los territorios, como decía antes Jaime, más próximos y con manejo a una escala humana de los recursos propios. Esa ley prácticamente no se puso en funcionamiento porque llega a la crisis del 2008, luego llega el gobierno del Partido Popular y no se lleva a cabo. Habría que recuperar algunos de esos principios que aparecen en esa ley en estos momentos de restauración y de nueva sostenibilidad. Y de Castilla y León tendríamos que hablar de fracasos continuados en las leyes de ordenación del territorio y de propuestas. La única, a mi entender, es una opinión personal, pero que se puede confirmar con los datos. Una ley de comarcalización que se hace en el año 1985, con el único gobierno progresista que hubo en Castilla y León, que duró muy poco tiempo. Dimite Demetrio Madrid, llega a Nalda a presidente de la Junta de Castilla y León. Hay una ley de ordenación del territorio que busca en las comarcas el pilar de articulación y de equilibrio y nunca se llevó a cabo. Todas las otras propuestas han sido prácticamente como señuelos para tener entretenido el Parlamento, para tener entretenido el discurso, pero nunca ha habido unas leyes donde el territorio se contemple de una forma equilibrada y a las pequeñas ciudades se les dé un papel integrador, articulador a las cabeceras de comarca. Tendríamos que hablar de una ley que se saca en el año 91 para darle de vida y de presencia al Bierzo, para anular un partido que estaba naciendo con afanes de alguna forma de identidad propia, y se le da la ley de comarcalización y de la comarca del Bierzo en el año 91, que es la única que rompe un poco este ritmo que os acabo de señalar. Como elemento, por ejemplo, de especulación, de mal manejo de los fondos, de una imagen que sigue las pautas de aquella ley de 1998, podemos señalar, y aquí viene una parte de la crítica política que en Castilla y León es relativamente débil, tanto en los medios de comunicación como en el discurso y en la narrativa a escala local y regional, las cúpulas del Duero. Los jóvenes, ¿os acordáis de un mensaje que se llamaba Las Cúpulas del Duero? Que se iba a modernizar toda la región con 5 grandes cúpulas de modernización, de ciencia, de medio ambiente, y que no se llevó nunca a cabo salvo el fracaso absoluto y especulador de la ciudad de medio ambiente de Soria. Las Cúpulas del Duero fue el discurso de Juan Vicente Herrera durante mucho tiempo. Fue un sumidero de dinero europeo que no llegó a ninguna parte. Este es un ejemplo de los muchos que podríamos citar de Castilla y León por una falta de acercamiento al territorio y marginar. Antes habéis hablado de León, de Zamora y de Salamanca. En estas políticas, los más frustrados y lo más negativo ha afectado justamente a estas zonas, por una falta de implicación en las pequeñas comarcas, en las cabeceras de comarca o en las villas.
podríamos poner algunos ejemplos más, pero creo, resumiendo, que en Castilla y León ha habido un proceso de obediencia hacia Madrid, de una centralización en Valladolid poco sensible con los problemas del conjunto y particularmente con una zona muy delicada desde la perspectiva territorial, que son las relaciones con Portugal. La cooperación transfronteriza, por ejemplo, que debería ser una marca de ordenación del territorio ibérico interior, en Castilla y León ha habido escasa sensibilidad hacia los problemas comunes y hacia políticas reales en los bordes de la frontera. Valentín, muchas Quizás me he gracias. extendido demasiado. Sí, pero bueno, apreciamos mucho lo que nos cuentas, además. Bueno, Jaime me ha dicho que tiene que ir a las 9, por tanto, supongo que tendrá que ser su última intervención. Si puede dar unas breves pinceladas, rápidas, aunque sea. Bueno, mira, Valentín y yo hacía tiempo que no nos veíamos, pero es que yo voy a llegar tarde porque voy a emplear 5 minutos, primero para agradecerle que saque la Ley de Desarrollo Rural a relucir y la Ley de Agricultura de Montaña del 82 y la Ley de Agricultura, porque yo tuve el honor de ser uno de los ponentes de la Ley de Desarrollo Rural de 2007, que iniciamos en 2003 con una conferencia política que hubo del Partido Socialista en Oviedo, precisamente, donde ya planteamos las bases, ¿no? Y la idea era que si el gobierno de Zapatero llegaba al gobierno, íbamos a abandonar la perspectiva de la agricultura como función económica productivista. Necesitábamos una ley, pero no necesitábamos una ley muy reglamentista, necesitábamos una ley de orientación, es una ley de 42 artículos, y voy a rescatar, aprovechando que estoy en el comisionado para el reto demográfico, le dije al secretario general de reto demográfico, Paco Boya, que vamos a intentar, no teniendo nosotros una ley propia, vamos a inspirarnos en la ley del Estado para hacer algunas cosas con esa ley en política regional, ¿no? Por eso decía que antes que estuve esta mañana en una reunión con la Ordenación del Territorio. Y vamos a apoyarnos en 3 elementos, que digo, porque podría hacerlo también Castilla-La Mancha, perdón, Castilla y León, podría hacerlo cualquier comunidad autónoma. La primera, las zonificaciones. El medio rural en la sociedad postindustrial debería responder, tal como concebíamos en la ley, a 3 estructuras rurales. El medio rural periurbano, donde la responsabilidad principal es la ciudad, el municipio. Los planes generales de ordenación urbana deben ser planes de ordenación del territorio para volver a integrar ciudad y campo. Eso yo lo conozco bien, y las plazas de abastos, en realidad, las plazas de abastos que funcionan hasta los años 50, eran el espacio de la comunión entre el ciudadano y el campesino, que desaparecen a partir de los economatos de empresa. ¿Quién está alimentando a las ciudades? Las multinacionales de la alimentación. Hay que hacer una reflexión profunda sobre la necesidad de regresar a la alimentación de proximidad, que funcionó. Las ciudades están todas situadas en los lugares de mayor renta agraria. Todas las ciudades, por tanto, son agrarias a partir de la Edad Media. Esa es la concepción de la ciudad, ¿no? Luego pasa lo que pasa. Por tanto, esa primera reflexión. La segunda son los espacios rurales intermedios que llama la ley, que nosotros llamamos intensivos, que son aquellos que se intensificaron a partir del plan de estabilización del 59, cuando desaparece la casa campesina y aparece la explotación agraria, ¿no? Que es otro concepto. Y la tercera, que la ley llama los desfavorecidos, que son los territorios de naturaleza campesina. Porque la naturaleza española no es una naturaleza silvestre, es una naturaleza culta, manejada por lo que hablábamos antes. Por tanto, ahí hay que ir a esos 3 territorios y a partir de ese momento 3 políticas agrarias. Y eso la Unión Europea nos lo hubiera permitido, porque la gran diferencia, que antes lo decía Valentín, es verdad, entramos en el 86, pero ¿qué incorporamos? La perspectiva urbana exclusivamente, o la perspectiva de la agricultura intensiva. E incluso cuando hicimos agricultura extensiva, intensificamos, ¿no? Nos fuimos al número de cabezas de ganado, hicimos una intensificación de lo que tenía que ser extensivo, ¿no?
esa es una realidad territorial que hay que abordar y que ya digo que nosotros vamos a hacer en Asturias, pero que se puede hacer perfectamente por aproximación en Castilla y León. Hay otra cuestión que me interesaría destacar en términos muy generales. Todos los partidos políticos españoles son urbanos. O sea, entrar en cualquier web de cualquier partido, el Partido Popular, y buscar agricultura, medio rural y tal, encontraréis elementos de propaganda, pero porque últimamente está de moda, pero no elementos estructurantes. Ahora, entrar en Francia y veréis, ya empezando por el INRA, por el Instituto Nacional de la Investigación Agraria, cómo está perfectamente, ahora salía precisamente en la línea de lo que estamos hablando, una gran política estatal francesa para incentivar a las ciudades a que hagan agricultura urbana. Nosotros, Valladolid, por cierto, sí tiene una iniciativa muy interesante de agricultura de proximidad, pero es escasísimo. Vitoria tiene un cinturón también, pero hay poquísimo. En cambio, en Francia, cada vez más las ciudades intermedias están produciendo alimentación de proximidad. Cada vez más hay más jóvenes trabajando, cada vez se cuidan más esos suelos agrarios de interés. Es decir, esa es una realidad importante, ¿no? Y los partidos políticos españoles siguen al margen. Pero es que incluso los más novedosos, Podemos, es más urbano que la castellana. Andan con los planteamientos del animalismo, tienen un lío con respecto a lo que significa la ecología, que es un batido. Yo cuando hablo con ellos, que hablo mucho porque me interesan los movimientos modernos, no se sabe muy bien con qué sea. Unos son animalistas, otros son licófilos, otros tal. Tienen un cacao importante. ¿Por qué? Porque no conocen la cultura rural. No la conocen. Y el propio Pablo Iglesias, un día que estuvimos hablando de la ley de desarrollo rural, dice, es que joder, nosotros somos todos, coño, son todos de ciudad, lógicamente, ¿no? Y, bueno, van al campo los fines de semana y tal. El planteamiento, incluso el planteamiento, no me voy a meter con el chalet, o sea, no, con el chalet, dicen, no, es que a nosotros nos gusta mucho el campo, y monta un chalet en el campo. Joder, es que no es eso es ciudad difusa, eso es otra cosa, ¿no? Bueno, con todo el cariño. Y luego los otros que hablan del campo, estos no hablan del campo, porque no lo conocen. Y los otros que hablan son los de Trump, son los de Vox. Es la ultraderecha española, joder, que aprovecha ese hueco cabrón, porque lo aprovecha de forma muy, muy cabrona y muy torticera, para salir en defensa de los que el franquismo machacó toda la vida, que es el campesinado. Y ahora son ellos los que salen. El planteamiento de Trump sobre lo rural. Es decir, esos son los movimientos políticos. Y el PSOE y el PP tienen un despiste con el tema de la ruralidad espantosa. No se conocen absolutamente nada. Es decir, dicho con todo cariño, porque yo estoy en el... como nos decía un profesor de física que teníamos en el instituto, oiga, que yo estas críticas que le hago no las hago por joder, los hago para su buen arreglo, ¿eh? Entonces yo no critico, es decir, es ese asunto, es el buen arreglo. Es decir, no se conoce, es decir, la diversidad agroecológica y la diversidad biológica española es la consecuencia de la biodiversidad de los campesinos españoles. Yo no sé si era Parra o Bernaldez el que llegaron a establecer 700 y pico agroecosistemas distintos, con lo cual decía que daba 700 y pico formas de ver la vida. Esa gran diversidad, que se traduce también en términos naturales, es una diversidad culta y la desconocemos, ¿no? Por tanto, bueno, me detengo porque me tengo que ir, pero me habéis provocado muy satisfactoriamente y acabo con esta revisión sobre todo a eso, ¿no? A la escasísima cultura de campo que tiene la política española. Un detalle nada más. En Francia, cada vez que en Francia se tiene a muy orgullo ser de pueblo. Eso ya viene desde la Revolución Francesa, ¿no? Y yo no recuerdo qué presidente francés fue a votar a su pueblo, esperó a ser elegido como presidente y antes de salir corriendo a París se dirigió a sus vecinos en la plaza del pueblo y les dijo, vecinos, me han nombrado presidente de la República Francesa, os quiero mucho, ahora vendré menos, pero quería decíroslo a vosotros los primeros y me voy para París que me espera el Estado. Pero fue a sus vecinos a lo que se los dijo. Ese tipo de detalles, ¿no? Esa visión francesa del orgullo de lo rural y a partir de ahí modernización. Los vascos quizá lo tienen con una salvedad o con un problema. Tienen poco medio rural los vascos, muy poco, pero son muy del baserri, ¿no? Ibarreche, que es un hombre de caserío, que nació en el caserío, lo decía en una ocasión, en una conversación, decía, yo aprendí mucho cuando fui a estudiar económicas, pero los conceptos de economía yo los aprendí en la casa, con el AITA, ¿no?
todos los conceptos de qué era la economía yo lo aprendí en la casa campesina, en el caserío, ¿no? Luego dice una cosa muy bonita también que dice, un barco es un caserío que flota, ¿no? Un barco pesquero es un caserío que flota. Bueno, esos perfiles políticos, si lo tuviéramos en los espacios que tenemos rurales, sería una maravilla, ¿no? Por tanto, necesitamos, no sé cómo hacerlo porque no es fácil de improvisar, pero necesitamos claramente una nueva política para la ruralidad o una modernización aprovechando, que tiene que ser retroprogresiva, como decía Salvador Pànica, ¿no? Mirando hacia atrás y hacia adelante. Digo que termine, no acabo de terminar. Un detalle nada más, y con esto sí que termino de verdad. Yo tenía una tertulia, cuando tenía más tiempo libre, tenía una tertulia en Oviedo que se titulaba Cambiamos el mundo por un plato de lentejas, ¿no? Entonces nos juntábamos, cogíamos un tema y nos juntábamos a hablar de ese tema. Y comíamos lentejas, claro, ¿no? Cada uno se pagaba el plato de lentejas en un bar muy interesante de Oviedo. Bueno, la primera reunión que tuvimos de la tertulia de las lentejas se titulaba Del pasado campesino, ¿qué va para el museo? ¿Qué va para el futuro? Bueno, esa es la idea. Tenemos que repasar qué va para el museo y qué, reorganizado y revisado, puede ser el elemento de futuro. Y nos falta mucho camino para trabajar con todos esos conceptos de la cultura campesina y la modernización a partir de la innovación que podemos sacar de ahí. Bueno, os dejo. Muchísimas gracias por permitirme estar con vosotros. Ha sido un gusto volver a verme con Valentín y con Roberto y conocer a María. Álvaro, tienes que mandarme los datos esos de Madrid, que no sabía, está muy bien esa cápsula de datos de Madrid que diste, me la mandáis por correo, ¿no? Que es buenísima. Bueno, pues muchas gracias y hasta cuando Muchas gracias a ti, Jaime. Muchísimas gracias a ti por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Nos vemos. Claro. Bien, ahora vamos con María, un pequeño apunte porque justamente, precisamente del último que ha hablado Jaime era precisamente a dónde iba la pregunta, por dónde iba la pregunta, de dónde iba la cuestión, ¿no? Esa cultura o esa idea de que se desconoce, incluso, pero ha citado a lo mejor políticos concretos o que son concretamente de la ciudad, de las grandes ciudades, de las ciudades, pero yo también he citado políticos anteriormente o presidentes que sí que vienen de las autonomías del interior y aún así cuando llegan, es decir, se juntan dos factores, ¿no? Es decir, el desconocimiento por parte de muchos que nacen ya y que son criados en macrociudades que no entienden para nada el mundo del interior y luego la gente del mundo del interior que digamos que se deja seducir muy fácilmente por esas grandes macrociudades o por la corte, ¿no? Capitalina que representa Madrid, Barcelona o los grandes polos de España. María, te doy paso. Sí, retomando la pregunta original, por supuesto que las políticas están completamente centralizadas y, como decías tú ahora, especialmente en Madrid, pero también en Barcelona un poquito, pero bueno, sobre todo en Madrid. Y es que, o sea, no hay más que ver hasta el mapa del AVE para darse cuenta. Es que es de Madrid al resto de España y tal cual. Es que no se puede ir ni siquiera desde Valencia a Barcelona. Y eso ya es como representativo de lo que pasa en todas las políticas españolas, que la tendencia llega a ser descarada, la verdad. Y luego lo que comentábamos, ¿no? Que el empleo se concentra en grandes ciudades, sobre todo en Madrid, el empleo cualificado sobre todo, los jóvenes formados, sobre todo los que han pasado por la universidad, se van allí y entonces las empresas empiezan a interesarse aún más por Madrid. Y yo creo que, vale, es normal que las empresas se interesen más por Madrid porque tal vez da más resultado económico, pero como decían, también se puede impulsar que haya crecimiento económico en otros territorios solo con montar una empresa que ya se va a montar en cualquier territorio, pues con montarlo en Castilla y León o en Aragón o donde sea, ¿no? Pero además ese interés de las empresas creo que es independiente de una cosa que me parece flagrante, que es que las instituciones también, y eso no es la labor de las instituciones no tienen que centrarse en el rédito económico que tenga algo, sino en aportar servicios de calidad a todos sus ciudadanos. Entonces, no se pueden olvidar de la mitad de la ciudadanía.
Y yo creo que esa es la reflexión que quería hacer sobre el tema de la centralización, que vale, claro que las empresas se concentran en Madrid, pero que las políticas públicas no se olviden nunca de no solo el medio rural, también las medianas ciudades, porque allí también hay futuro y allí también hay ciudadanos, y si no se centran en eso, no va a haber futuro ni ciudadanos en esos territorios. Bueno, como ya nos hemos alargado un poco, luego en las siguientes preguntas puedo ir alargando lo que sea. Vale, muchas gracias, María. Roberto. Bueno, pues quizá por dar algún apunte más así desde mi percepción, ¿no? Por un lado hay que decir que no, que aunque nos metamos mucho con los madrileños, pues queremos mucho a los madrileños. Eso que no quepa duda, ¿no? Pero yo sí quería hincapié en una cosa, ¿no? Decimos que la política se hace desde Madrid para Madrid, ya, pero los políticos los elegimos todos de cada uno de los sitios, de cada uno de los pueblos pequeños y ciudades. Y el problema no es ya que haya alguien en algún sitio que no se preocupe de ti, sino que los que tú tienes, que se tienen que preocupar de ti, no lo hacen, ¿no? Hubo una procuradora de Castilla y León en esa comisión de despoblación para Castilla y León que montó la Junta, que ella, estando de ponente en esa comisión, siendo procuradora de las Cortes de Castilla y León, pues durante todo ese tiempo vivía en Madrid, ¿no? Y ahora y muchísimos de los diputados provinciales de todas las provincias de España, muchísimos, viven en Madrid, aunque no por el día que tienen que ir al Congreso, sino... Entonces, difícilmente puedes tú defender la provincia o la ciudad a la que representas y que te ha votado si cada vez estás más lejano y alejado de Madrid, ¿no? Digo, perdón, de tu pueblo, de tu provincia. Y todo eso pues, posiblemente tenga que ver con esa seducción de la ciudad, de la política. Pero ocurre lo mismo con muchas empresas que tienen que estar ahí juntas en un sitio para ser, no sé, para hacerse ver más, porque realmente daría igual que estés en Madrid. La provincia de Burgos sí que es verdad que tiene muchísimas grandes empresas en el eje Aranda de Duero, Burgos y Miranda, y es un ejemplo donde muy buenas empresas, muy grandes, de ámbito nacional e internacional, tienen la misma repercusión que si estuvieran instaladas en Madrid, ¿no? Entonces, yo creo que esto tiene que ver con lo mismo que decíamos al principio, con esa mentalidad que venimos arrastrando desde hace décadas y que influye en absolutamente todo. Y como la política, la empresa, las instituciones, todo lo hacemos las personas, pues si las personas no cambiamos, seguiremos parecido. La prensa que decía María al principio, hace ya 1 año y medio o poco más, organizamos el Hueco Soria en el Burgo de Osma, unas jornadas pues, para la prensa, única y exclusivamente, que era un poco cómo debe ser tratado el medio rural en la prensa, cómo debe innovar y demás. Y la verdad que tuvo muchísima repercusión, porque además tuvimos, entre comillas, la suerte, siendo o no republicanos o monárquicos, de que vino su majestad la reina y le dio un empaque y un empujón, ¿no? Y vinieron todos los medios de comunicación. Pero a día de hoy nos siguen diciendo, es que eso que hacéis en Soria y en Burgos, si lo hicierais en Madrid sería noticia. Esas son palabras textuales de hace poco de un periodista, ¿no? Y digo, ya, claro, pero no estamos en Madrid, ¿no? Entonces su percepción sigue siendo la misma, la de la prensa, la de las empresas. Los sindicatos agrarios que representan el medio rural, ¿dónde tienen sus oficinas centrales y principales? En Madrid. No la tienen en una provincia pequeña. En Madrid podrías tener una oficina para trabajar e ir a hacer tus papeles, pero ya que representas al medio agrario español, pues ten la oficina en un pueblo. Y el medio ministerio de reto demográfico también está en la ciudad, ¿no? Entonces, al final, yo creo que todo esto pues, tiene mucho que ver con esa mentalidad arrastrada de estos 40 años y que la siguen teniendo nuestros políticos y las grandes empresas. Posiblemente ahora, con todos estos cambios, las nuevas generaciones que vayan incorporándose a diferentes puestos, pues puedan verlo. De hecho, estaba acordando ahora de una revista que trabaja mucho el medio rural y a mi juicio muy bien, y la naturaleza, que es más o menos nueva, que se llama Salvaje, que está hecha por una serie de periodistas que viven algunos en los pueblos muy pequeñitos, y otros en la ciudad y en el medio urbano. Y a mí me gusta mucho porque, aun estando hecha por personas, entre comillas, muy urbanas, porque hay otras que no lo son, de sus colaboradores y directivos, entre comillas, de gente joven,
pues sacan ese amor atávico que se tiene al medio rural y al pueblo, ¿no? Aunque lo puedan conocer más o menos que nuestros padres. Y yo creo que eso es un cambio inevitable, pero tiene que ir acompañado de políticas decididas, si no es muy complicado que se hagan cambios reales, porque nunca ha recibido España más dinero en los últimos 30 o 40 años. Hemos recibido dinero a las puertas y nunca ha estado más despoblado el medio rural, ¿no? Tenemos un aeropuerto por provincia, eso sí, eso sin problemas, aunque no funcione, pero tenemos que tener la capacidad de cambio, ¿no? Yo creo que ahora sí que es el momento, sin duda alguna, y es no sé si es el inicio, porque ya lleva mucho tiempo, pero ahora es el momento de empujar, ¿no? Nada, que me he callado y he cortado el micrófono, pensando que... ¿Cómo se llamaba la revista? Salvaje se llama. Ah, sí. Pero hay otra revista que es Soberanía Alimentaria. Sí, también. Muy interesante, sí. Yo estaba hablando un poco de la percepción urbana del medio rural, que a veces es muy bucólica y otras veces es más realista. Sí. Y que hay muchísima gente con muchas ganas de salir, ¿no? Pero bueno, por las mismas cosas que no decidimos en nuestra vida algo, o tardamos, pues se tienen que dar un contexto que te invite, ¿no? Y yo creo que ahora, que será la pregunta siguiente, no lo sé, pues lo hablaremos un poco. Vale, vamos a reportar un poco el guión que teníamos un poco preparado porque vamos un poco mal de tiempo, si no se nos hace muy tarde aquí. La siguiente pregunta tiene que ver con esto que estábamos preguntando y también un poco de fenómenos políticos que ocurrieron, institucionales que ocurrieron nos ha ocurrido en los últimos años, que ha sido también la erupción de partidos políticos de ámbito, algunos nacionalistas, pero otros simplemente puramente regionalistas o digamos que salido desde el territorio pensando en territorio, ¿no? ¿Qué papel deben jugar las instituciones y los partidos políticos en esta solución? Y si es posible que la experiencia de Teruel existe se traslade a otros territorios con el objetivo de reivindicar y conseguir recursos para esa España vaciada o España de interior. Valentín. Bueno, este es un tema, yo diría, delicado para vosotros, para los más jóvenes. Es un poco de memoria para nosotros, de lo que se ha hecho relativamente bien o mal, pero yendo al papel de los partidos políticos y las instituciones, primero las instituciones, que son las que tienen directamente responsabilidades de gestión sobre el territorio, sobre cuestiones fundamentales como los servicios de los que habéis hablado antes y que hay en esta parte una dinámica centralizadora igual que en el conjunto del resto del país y que la estructura de Castilla y León, por su forma de poblamiento, por su división, debe de afrontar de otra manera. El modelo urbano que hay en algunos servicios, fundamentalmente en educación y sanidad, es un fracaso para el mundo rural. Hay una dependencia muy grande y ha creado una filosofía en muchas familias de tener una doble relación, una ambivalencia de la ciudad y el pueblo. Esta relación se va rompiendo cada vez más en favor de la ciudad. Y las instituciones no lo corrigen, lo alientan. La crisis ha alimentado este proceso de forma evidente, como están denunciando muchas plataformas en este sentido. Los partidos políticos tienen que tener aquí una responsabilidad y una sensibilidad especial
en esa lectura que decía Jaime del mundo rural, se necesita un papel educativo, un papel formativo, un compromiso con el mundo rural, con las pequeñas cabeceras de comarca y una relectura del discurso. Aquí sí que los medios juegan un papel fundamental en esa relectura del discurso en las relaciones campo-ciudad a través de los partidos políticos. Porque, claro, hay una generación ahora mismo en los partidos políticos relativamente joven, con una perspectiva quizás demasiado tecnocrática, en una confianza ciega en las nuevas tecnologías, en las nuevas perspectivas, romper con un modelo de economía de servicios, de turismo redentor. Le hablaría del turismo redentor porque eso ha sido un discurso falaz, y en el momento actual hay una responsabilidad en los partidos políticos con la transición justa, con el reto demográfico, con el término que se ha puesto de moda sobre la resiliencia. ¿De qué? ¿De nuestro modelo económico? No. ¿De nuestro modelo urbano? No. ¿De nuestros recursos naturales? Sí. ¿Del patrimonio heredado en el mundo rural y de los bienes públicos? Sí. Y ahí el discurso, yo lo veo que falla por todas las partes. La transición justa para muchos es nuevas inversiones en eólicos, en fotovoltaicas, algunos siguen con lo nuclear, en las minas, las grandes infraestructuras de nuevo, el proceso de reindustrialización puede ser el mismo modelo anterior, no. Y aquí creo que tanto las instituciones de Castilla y León como los partidos políticos tienen un discurso coyuntural, tecnocrático, oportunista, no formativo ni de medio y largo plazo. Por eso vuestra responsabilidad a partir de este foro y de vuestras propuestas deben estar muy ancladas, a mi entender, en el territorio y en las personas, la dignidad de las personas, que está fallando. La COVID y la pandemia está poniendo en entredicho precisamente muchos de los servicios que tenían que estar dedicados a la dignidad de las personas. Esta es mi opinión, para abrir un campo nuevo, y yo soy un defensor de algo que es utópico, que es un mundo rural vivo, claro, sin natalidad, con un envejecimiento que supera el 50% de los habitantes mayores de 65 años, pues es muy difícil. Yo creo que en este sentido los jóvenes, las familias, deben de plantearse el futuro común, no el futuro individual. Porque justo el discurso cibernético, y se está demostrando estos días, es muy individualista, es muy distópico esta palabra, que quiere decir que está fuera de los lugares, que está fuera de la realidad. Nada más. Bien, yo por hacer un matiz también, igual que, o sea, creo que el mundo digital, o lo que hablamos del mundo digital, puede ser una oportunidad, no por la función que se haga ahí, evidentemente eso debe ir encaminado al fomento de pequeñas, medianas empresas que puedan ir encaminadas ahí, que se pueda diversificar la economía, también se puede diversificar la riqueza y que no caiga todo en manos de grandes empresas. Entonces, es decir, depende todo de cómo se utilice ese sector productivo.
ahí está el punto, en cómo se utilice esos recursos, esos nuevos recursos, cómo se hagan esas inversiones y cómo se haga ese camino, porque el camino va a ir por ahí sí o sí. La cosa es cómo vaya. Perdona, el camino tiene que ser muy participativo. Y las realidades virtuales hacen que los vínculos participativos sobre los territorios no estén asentados suficientemente. Esto es lo que me comunican a mí mucha gente que vive en el mundo rural, porque si está usted enfermo, toque la tecla 1. Si está usted con COVID, toque la tecla 2. Si está usted en las últimas, llame a su médico. No está ni el médico, ni la tecla 1, ni la tecla 2. Y esa realidad virtual rompe totalmente la confianza en las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías. Porque tienen que estar adaptadas. Resiliencia significa adaptación a las dificultades. No beneficiarse de los recursos a disposición de todos. Y ese discurso que yo defiendo, porque tengo las nuevas generaciones en ese sentido, son una apertura y son un aire fresco en todos los sentidos, tienen que descender a los problemas reales de la pequeña empresa, de los bienes públicos, de los servicios de proximidad. El discurso que tendría que estar ahora sobre la mesa es las necesidades de proximidad en el territorio, en la pequeña comarca, en lo que los franceses llaman le petit país, el pequeño país que cubre las necesidades colectivas, que tiene soberanía alimentaria, que tiene identidad conjunta y que defiende intereses comunes, no individuales. Esto es lo que hacen los franceses en el mundo rural. Habría que citar a un gran renovador, Jaime lo dijo antes, Bernard Kaiser, un gran geógrafo francés, que hablaba del renacimiento del mundo rural, de la necesidad que tiene la sociedad del mundo rural y de su naturaleza, de su memoria, de sus paisajes. Bien, por reencauzar un poco, porque al final estamos hablando de partidos políticos y instituciones y sobre todo también de la aparición de iniciativas como Teruel existe, o el crecimiento de partidos que ya existían anteriormente, pero que han tenido un resurgimiento, digamos, un poco ante el rechazo, digamos, de los grandes partidos estatales y también un poco del desencanto, igual con nuevas iniciativas que, digamos, que han vuelto un poco a lo territorial. María. Bueno, yo creo que esto es un tema bastante personal para cada uno tendrá una opinión, pero personalmente pienso que lo que demuestran casos como el de Teruel existe es que se han olvidado, ¿no?, de nosotros. ¿Es necesario que exista un partido como ese para trasladarlo a las políticas? No. ¿Que lo hay? Perfecto. O sea, no importa quién lo diga, lo importante es que haya políticas pensadas para todos los territorios, no tanto que haya un Valladolid existe, por ejemplo, o un Palencia existe, sino que realmente cualquier partido, sea uno particular o uno de los grandes, no se olviden de nosotros. Y recuerden la importancia que tiene que todos los ciudadanos reciban servicios de calidad. Y es que, o sea, hay hay una reflexión que quería decir, que es que de nada sirve que en el Congreso de los Diputados haya diputados provinciales si esos diputados ni se acercan a sus provincias. Es que hacen políticas solo de Madrid o de Cataluña o de lo que toque en España, ¿no? De lo que toque. Pero nunca se acercan, y para eso debería servir el Congreso, para que cada diputado o diputada se acercara a su territorio, detectara cuáles son las necesidades, los intereses y lo trasladara al Congreso a las leyes que se hacen.
Y es que encima no castigamos a los partidos políticos ni a nadie cuando no hacen esto, que es siempre, básicamente. Y a veces incluso en Castilla y León se hace política pensando en Madrid. Es que a veces he visto debates en las Cortes de Castilla y León que están hablando pues, de Díaz Ayuso o de lo que sea, de lo que toque, ¿no? De lo que más hablen los medios. Es ridículo. ¿Cómo no están hablando de las necesidades de los pueblos, de pues, lo que importa en Castilla y León? Es que nuestros políticos, los de Castilla y León, hablan de fuera. Así de terrible está la situación. Entonces, lo que tiene que pasar es que todos los partidos regionales, no regionales, incorporen las necesidades de todos los territorios en sus políticas. Porque además, ahora vende mucho hablar de la España vaciada, porque cuando hay eslóganes y cosas así, está genial incorporarlo en los programas políticos, pero luego, a la hora de la verdad, yo no sé cuántas políticas se han hecho para la España vaciada. Intuyo que pocas. Entonces, sería interesante que, mira, precisamente Internet puede servir mucho para, como herramienta para colaborar con la ciudadanía, para participar, como decía Valentín. Y bueno, en general, para cambiar la situación ahora que está tan difícil la participación en la política, la verdad, en este año que nos ha tocado desgraciadamente. En general, lo que hay que hacer es que los partidos y las instituciones se acerquen a la ciudadanía, colaboren con ellos, detecten cuáles sean los intereses y las necesidades, propongan ideas y que las ideas se cumplan, que rindan cuentas sobre lo que proponen, porque hay muchas promesas en los programas electorales que luego nunca se cumplen. Y para eso hay que rendir cuentas y demostrar qué iniciativas se han hecho para tales ideas. Y bueno, creo que me enrollo un poquillo. Nada, estupendo. Roberto, cuando quieras. Bueno, pues a ver, entendiendo lo que estaba diciendo María, y que es lo ideal, ¿no? Que todos los políticos y sus partidos correspondientes se preocupen del territorio por el que están elegidos y representan, cuando eso no ocurre, pues sí que son necesarios partidos de esta índole, ¿no? Que inquieten, que remuevan, que provoquen otro tipo de reflexiones y que acaben ilusionando a la población de que otra forma de vivir es posible en tu territorio, ¿no? Y esto en Castilla y León no es que sea nuevo, esto ha existido ya hace mucho tiempo. Ya ha habido partidos que única y exclusivamente han luchado y trabajado en los últimos 30 años por esto. Otra cosa es que la mentalidad de la ciudadanía de Castilla y León no está preparada para esto. Ha habido partidos, y lo sigue habiendo, muy identificados con el Reino de León, otros más con los comuneros de Castilla. Y si tú coges el discurso de estos partidos, de hace 25 o 30 años, son exactamente estos. O sea, eran muchísimas luchas de las que ahora hay leyes, hay nuevas líneas de trabajo y hay hasta ministerios. Lo que ocurre que eran partidos minoritarios que tuvieron su representación en un momento dado, que la siguen teniendo de pequeña manera, de alguna manera, en muchos municipios, pero que al final no acaban teniendo fuerza porque la propia despoblación hace que se quede un perfil de personas en nuestras ciudades que, entre otras cosas, no sabemos identificar la diferencia que hay entre votar o trabajar por lo tuyo y ser nacionalista, que es distinto. Entonces, si yo tengo que identificarme como castellanista, parece que soy catalanista y entonces no soy españolista, y los partidos nacionalistas españoles, pues en Castilla y León siempre han estado por encima de los partidos, entre comillas, nacionalistas más locales, ¿no? Y yo, por ejemplo, no lucharía nunca por que Albacete se siga uniendo con Castilla-La Mancha, Castilla y León, bueno, hasta Cantabria, esa gran Castilla, ¿no? Que podríamos luchar por ella, porque creo que no tiene recorrido ese discurso y ese relato, pero sí el trabajar por el terruño, ¿no? Y el trabajar directamente con gente muy cercana, con gente que no está supeditada a partidos de ámbito nacional y que pueden decir lo que quieran y donde quieran, pero es que luego cuando hay elecciones no los votamos. Y además ya hay 20.000 partidos de toda índole y corte y como el sistema de voto es el que es,
pues no consigue votos ninguno, más que los grandes. Pasan cosas como Teruel existe, que de repente en un territorio surge y se consiguen unos votos muy interesantes, pero normalmente no son duraderos, ¿no? Y esto pues yo creo que es algo que tenemos que trabajar y madurar, y yo creo que sí que es importante que surja esa línea de trabajo, y mucha gente, para que seamos capaces de identificarnos en otro sitio, ¿no? Por ejemplo, al presidente Revilla en Cantabria tú puedes compartir con él o no lo que dice, o lo que no dice, o lo que hace o lo que no hace, pero por lo menos ha hecho que en la prensa se hable de alguna comunidad más que no sea Castilla, Madrid y Cataluña, ¿no? Bueno, pues está ahí. A muchos cántabros amigos míos no les gusta ni por asomo. Y además le dicen el término ese que ha dicho tú antes, María, es que parece un paleto llevando anchoas a la prensa, ¿no? Y yo digo, pues ya me gustaría a mí que en Castilla y León alguien llevase, ¿no?, farinato de Salamanca o morcillas de Burgos y estuviera todo el tiempo en el candelabro, ¿no? Bueno, sin más, yo creo que sí que sería importante trabajar este tema, ¿no? Lo mejor, lo que ha dicho María, que todos los partidos tengan ese cariz, pero creo que no lo tienen y va a costar que lo tengan. Solo quería apuntar que para nada estoy en contra de que exista un Teruel existe ni nada, simplemente que no tendría por qué ser necesario efectivamente en un mundo ideal, ¿no? Que es lo que estamos intentando conseguir. Pero bueno, efectivamente en el mundo real son los que al menos ponen en el candelero algunas ideas y esa es la realidad. Sí. Bueno, teníamos más preguntas, guión, pero yo creo que se nos ha hecho un poco tarde. De hecho, las preguntas que teníamos eran un poco más de cara digamos, a propuestas que pudiesen implementarse o que pudiesen solucionar cierta parte de los elementos que hemos mencionado. Pero justamente se van a ajustar a charlas posteriores que tienen que ver más con el futuro, que tienen que ver más con propuestas concretas para la solución de estos análisis. Por tanto, no ocurre nada si cerramos aquí. No sin antes, evidentemente, a mí me gustaría dejar 1 minuto, 2 minutos por ponente por si quisiera mandar un mensaje o de optimismo o de conclusión o reflexión final, como queráis, un poco más breve, un par de minutitos. Y aquí lo dejaríamos porque se nos ha dado un poco el tiempo encima. Ha sido, para Futuro para la Ciudad, ha sido un placer, muy interesante esta charla. Y si queréis, pues hacemos esa reflexión final y lo dejamos aquí. Por el mismo orden, Valentín. Bien, yo pediría a los jóvenes de Castilla y León que se comprometan seriamente con sus territorios de origen de 2 formas. Una, como población vinculada, posiblemente, porque muchos de ellos vivirán en la ciudad, y otra, descubriendo la historia, el paisaje, la naturaleza, las agriculturas pequeñas que han servido de sostén durante milenios a unos paisajes culturales de gran valor educativo y social. Y pediría a los políticos que en la nueva etapa de políticas públicas, valga la redundancia, sean sensibles con una transición justa, que es la palabra que llevaría a tener equidad y cohesión territorial. Esas 2 palabras, equidad, dignidad, cohesión territorial, serían claves para el futuro de Castilla y León. Muy bien, muchas gracias, Valentín. María. Bueno, yo en la línea de lo que he señalado antes, lo que creo que es necesario es que los políticos se centren en de verdad hacer política y no solo hablar en sus discursos de España vaciada, sino centrarse de verdad en proponer planes de innovación, lo que sea, para reactivar la actividad en los territorios en donde hace falta y especialmente en Castilla y León, porque hay una gran cantidad de jóvenes que nos queremos quedar, es que nos queremos quedar y nos tenemos que ir.
y queremos formar aquí familias y vivir aquí muy a gusto, pero no podemos porque no se hacen esas políticas. Entonces es necesario que nos escuchen a los jóvenes, que escuchen a la gente del campo, a la gente de las ciudades medianas y pequeñas, y escuchen cuáles son sus necesidades para hacer políticas de verdad allí. Es verdad que es un mundo un poco utópico, pero por algo se empieza y al menos escuchando algo seguro que sale adelante. Así que bueno, eso pido, que nos escuchen. Muy bien, pues bueno, como toca ser el último, yo lo único que tengo es un mensaje hiper positivo y además para convencer absolutamente a todas las personas, independientemente de su edad, para que si no lo pueden hacer, lo hagan inmediatamente, lo antes posible. Vivir en una pequeña ciudad, en una ciudad mediana, en un pueblo, es espectacular. Tienes a tu familia cerca, a tus amigos cerca, tienes la naturaleza ahí al lado, tenemos un patrimonio cultural único, una calidad de vida impresionante. Ante problemas como la pandemia tenemos muchísima más capacidad de aguantar y de maniobra. Realmente tenemos todos los ingredientes. Tenemos que hacer un esfuerzo por quedarnos, ¿no? Porque siempre, nunca hay tanto trabajo como queremos, pero también es verdad que ya no va a llegar nunca una multinacional como una nave espacial, se va a colocar en nuestra comarca y nos va a dar trabajo a todos, tenemos que ser innovadores. Va a llegar dinero europeo en pocos meses, que a ver cómo se emplea, con miles y millones de euros que van a invertirse para la economía circular, y tenemos que estar convencidos que en Castilla y León tenemos un polígono industrial, entre comillas lo de industrial, que es nuestro patrimonio natural y nuestro patrimonio cultural, y que tenemos que ser capaces de sacar partido a eso de una manera sana y razonable, sin destrozarlo, y no intentar buscar modelos antiguos o anteriores, por mucho que nos llamen la atención, ¿no? Vivir en un sitio como Castilla y León es lo mejor. Y yo siempre voy dando envidia a todos mis amigos que se fueron y a los que no se fueron, pero seguramente querrán volver, pero nunca lo reconocerán. Y esto creo que es lo que tenemos que trabajar y es lo que nos toca. Y además hacerlo con ilusión y con creatividad y positivismo, porque de lo contrario, lo que vamos a hacer es lamentarnos. Y nosotros tenemos un lema en la Fundación Oxígeno y en El Hueco, en Soria, que es, hablando del medio rural, aquí no se viene a llorar, se viene llorado. Y aquí se viene a trabajar. Y de ya a lamentarnos y empezar que sí que pasó, que si no pasó, aquí no vengas. O sea, no te queremos. Te queremos y vas a venir a construir debatiendo, a construir haciendo, a construir emprendiendo, a construir haciendo políticas, pero llorar ya y quejarnos, no. Y hablar de... no, vamos a trabajar y ya está. Así que gracias por invitarnos y nos vemos cuando queráis. Pues con ese mensaje positivo de Roberto nos quedamos. En esa línea también estamos construyendo el futuro para Castilla y León lo mejor posible para hacer un proyecto de comunidad donde la gente se pueda quedar, donde podamos construir el futuro, donde podamos crear un proyecto de vida. Para nosotros es fundamental organizarnos, sensibilizar, concienciar y hacer todo lo posible para que todo lo que, algunas actividades que hemos dado hoy se hagan posible. Vamos a intentar, seguro que vamos a continuar haciendo actos y encuentros virtuales, no queda otra en la situación que estamos viviendo actualmente, para reflexionar, para concienciar y también para proponer, para dar propuestas concretas de futuro, para poder construir una comunidad mejor y un sitio donde poder construir futuro y vida. Gracias María, gracias Valentín, gracias Roberto, gracias Jaime que se ha tenido que ir, también Álvaro, evidentemente, de Futuro para Castilla y León, gracias a los organizadores y nada, en nada, seguramente en un mes nos volveremos a ver y un placer, ha sido un placer haber estado hoy con todos vosotros y vosotras. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Adiós. Un abrazo. Un abrazo grande a todos.